Gracias por estar aquí con nosotros. Te presentamos a la audiencia. Estamos con Elizabeth Lames Kenasi. Ella es académica del Departamento de Ingeniería Química. Además es directora de la Unidad de Inclusión de las Ingenierías. Y no solo eso, presidenta del Consejo Consultivo Regional de Medio Ambiente y directora del Departamento de Medio Ambiente de la Cámara Minera del Perú. O sea, una larga trayectoria. Además, eres doctora, tengo entendido. Sí, Que muy bienvenida, Elizabeth. muchas gracias. Bueno, como nosotros habíamos hablado, vamos a estar conversando sobre la contaminación de los suelos, el cambio climático, y por ahí quizá alguna pregunta sobre la descentralización. Pero para comenzar, quiero preguntarte algo bien básico. ¿Qué son los relaves? Porque pasa que acá en el norte se conocen bastante, pero no es un término que se maneje tanto hacia el sur. Ya, los relaves son residuos, principalmente roca, de minerales, que son producto de los procesos de flotación en los procesos mineros. Y hoy día hay una gran cantidad de estos depósitos de relave a lo largo de todo el país. Más o menos, de acuerdo al último catastro que hizo el CERNA-GEOMIN, son aproximadamente, no tengo el número exacto, pero como 760 depósitos de relave, los cuales constituyen potenciales riesgos, tanto ecológicos, también para el medio ambiente y para las personas, debido principalmente a los metales pesados que contienen y al tamaño que tienen estos, que son muy pequeños, la granulometría. Así que por ese tamaño pequeño también se pueden contaminar las aguas y esas cosas. Claro, lo que pasa es que estos relaves son, bueno, hay relaves finos, que estamos hablando de tamaño muy, muy, muy pequeñito, estamos hablando bajo la malla 200, que equivale, por supuesto, a micra. Una micra es 10 a la menos 9 metros, para que te fijes que es muy, perdón, 10 a la menos 6 metros, que es 10 a la menos 6 metros, que es muy, muy, muy pequeñito. Por lo tanto, es producto de vientos, puede dispersarse a lo largo de toda el área y puede estar en un sitio específico, pero por ese viento va a ir distribuyéndose a lo largo de áreas más grandes. Y también producto, por ejemplo, de lluvia o de las inundaciones que podrían venir producto del cambio climático. Estos van a ser arrastrados hacia partes más profundas, incluso podrían llegar a poner en riesgo napas subterráneas, por ejemplo. Entonces, al final, el producto del relave, quienes corren riesgo sería el aire, contaminación del aire, contaminación de suelo y también contaminación de las aguas. Nuestra salud, finalmente. Por supuesto, está asociado a nuestra salud y Sí. también, por ejemplo, hay cierto tipo de relaves, principalmente los que tienen sulfuros como provenientes de la pirita o de la galena, que al ponerse en contacto con ciertas sustancias como son el agua y el oxígeno, podrían llegar a generar una cosa que se llama drenaje ácido de minas. Y, por ejemplo, en Canadá y en otros países, esto ha provocado grandes problemas, sobre todo a los ecosistemas acuáticos, porque se han generado estos drenajes ácidos de mina y te estoy hablando de que han llegado a acidificar medio con un pH, estamos considerando que el pH neutro es 7, llegan a pH 4, 3, incluso pH 2. Entonces, imagínate, los ecosistemas mueren con ese grado de acidez. Oye, Elizabeth, tú trabajas con la contaminación de los suelos, pero específicamente con la fitoestabilización. Yo quería preguntarte qué significa este término para todos los que nos están viendo y que nos comentes cómo funciona un poco este proceso. Ya, mira, el fito viene de planta, ¿ya? Y en realidad las plantas generan procesos naturales, los cuales ayudan a limpiar el medio ambiente. O sea, es un proceso de la naturaleza, yo pienso. Y es porque existen algunas especies, plantas, incluso algas, que tienen capacidades para extraer o para tolerar primero
ambientes muy adversos como son la presencia de relave o suelo altamente contaminado. Entonces, existen plantas que tienen una característica y les llaman hiperacumuladoras. Entonces, ¿qué es la fitoestabilización? Por ejemplo, tienes un suelo que está contaminado y pones por la rizósfera, donde está la raíz, ¿cierto? Y todos los bichitos. Entonces, en esa parte empieza a absorber, con D, absorber por las raíces estos metales, entonces quedan estabilizados en las raíces, no se pueden mover o trasladar hacia otros lados. Eso es la fitoestabilización. Entonces, algunas plantas tienen la capacidad de generar ese mecanismo, pero otras plantas, ¿qué ocurre? Que esos mismos metales, producto del agua, y no solamente metales, pueden ser también otras sustancias, tienen la capacidad de absorberla, ahora con B, absorberla hacia la parte de arriba de la planta, hacia la parte aérea. Ese proceso se llama translocación. Entonces, la planta lleva hacia la parte de arriba y ocurre un proceso que se llama fitoextracción, porque yo podría extraer después desde la parte aérea ciertos elementos a lo mejor de interés porque tengan algún valor asociado. Y también ocurre otro proceso que se llama fitovolatilización, que es cuando, acuérdate que fito viene de planta, entonces esta planta empieza a volatilizar algunos elementos, principalmente hidrocarburos, y se van hacia el medio ambiente. O también existen algunos metales pesados que se ha encontrado que estas plantas pueden volatilizar. Oye, una pregunta, tú decías absorción con D y una con B, ¿cuál es la diferencia? Mira, para explicarlo de manera bien sencilla, Sí. la absorción es cuando pasamos a un medio sólido. Por ejemplo, en este caso, las raíces se absorben, quedan picados, quedan incrustados en las raíces. Es el proceso de absorción con D. Pero la absorción es cuando el agua la absorbe, ¿cierto? Y la lleva de manera soluble hacia la parte de arriba. La única manera en que los metales o las sustancias, insisto, no necesariamente metales, pero uno tiende a decir metales, Claro, lleguen hacia la parte aérea de la planta es a través de la absorción, porque la planta va a poder absorber solamente lo que es soluble, no lo que es claro. insoluble. Entonces primero tiene que pasar este proceso con las raíces y después la absorción. Eh, Tengo entendido que no usan cualquier planta para esto, sino que se aconseja que sean plantas exóticas, o sea, no exóticas, sino que nativas Endémicas. La idea es que y sean plantas endémicas. endémicas, no sean plantas nativas que estén... lo que pasa es que ya dejar a la planta en un sistema tan contaminado ya es algo perturbador para la planta. Entonces la idea es que sean ya plantas que se den con facilidad en el sitio, principalmente plantas nativas, plantas endémicas, y les sea más fácil después adaptarse a ese medio tan adverso. ¿Ya? Ah, ya. Y otra cosa que estuve viendo es que depende del sustrato la planta que se va a utilizar y que eso es bien como crítico, como determinar qué tipo de especie se va a usar. Lo que pasa es que, bueno, va a depender de varias cosas, va a depender de las condiciones climáticas, va a depender de que la planta se adapte o no a la altura incluso, va a depender de la disponibilidad de agua para regar las plantas, o sea, lo ideal es que sean plantas que utilicen la menos cantidad de agua. Está el pH del sustrato, la conductividad eléctrica del sustrato, porque, por ejemplo, hay un mecanismo que se llama biodisponibilidad, que es la disponibilidad de los metales hacia la planta, y eso va a depender mucho del pH. Hay ciertos pH que a veces son más altos o más bajos, para los cuales ciertos metales van a poder ser absorbidos. Entonces, obviamente que tenemos que estudiarlo. De hecho, nosotros trabajamos en práctica, o sea, un caso real, en un relave de Barrick, Saldívar, a través de un proyecto Corfo, un Corfo Innova, y en ese tiempo nosotros tuvimos que aplicar en el sustrato o en el relave una enmienda que favoreciera, ¿cierto?, después el proceso de, primero, adaptación de la planta y también que la planta se desarrollara y creciera en ese ambiente. O sea, tremendo, tremendo proceso. Oye, Sí, Elizabeth, nosotros hemos sacado varios artículos
en el cual evaluamos distintas plantas, la triple ignumularia, la Vesmia atacamensis, la Cistantes salsoloide, varias especies hemos estado evaluando. Y ahora otra cosa que también, como está esto de la economía circular, nosotros también con el relave lo que construimos hace poquito, fueron adoquines, ¿ya? Los cuales cumplían con las propiedades mecánicas requeridas por la normativa. En eso estamos Sí. también. Elizabeth, ¿esos artículos están disponibles en alguna web en específico? O... Están disponibles. Algunos están disponibles porque son open access, pero otros que hay que ver si es que están en la biblioteca o ponerse en contacto con la revista, pero cuando uno se mete en el Académica Escolar, por ejemplo, ahí hay varios de los artículos disponibles y también los tengo yo. Así que Ya ya que lo sabes, necesita. pueden escribirte para pedirte los artículos. Ni un problema, ni se los envío. Oye, Elizabeth, esta semana, obviamente sabes, porque salió en todos los medios y todos están hablando de eso, de que el IPCC sacó este informe de cambio climático, el AR6. eh, Participaron 254 científicos, 90 países distintos, o sea, es un estudio que se supone bien estudiado, po, los últimos 3 años más o menos, Claro, claro, claro. y las, como, las conclusiones no son nada buenas, catastróficas, sobre todo en Chile, que se dice que la Mm, temperatura va a subir más que el promedio global. mm. ¿Cuál es tu opinión acerca de este artículo, las conclusiones que sacó? Y si tú crees efectivamente que es posible, porque ellos dicen que ya está, no hay retroceso, pero que si detenemos la producción de CO2, así como la disminuimos drásticamente, de Un aquí de 100%. 20 a 30 años podríamos limitar como el avance del calentamiento global. Claro. Bueno, es difícil opinar en eso, en ese aspecto, considerando primero que, bueno, el IPCC es un grupo intergubernamental de expertos que se dedican, ¿cierto?, al cambio climático. Ellos pusieron ahí el cambio climático generalizado, rápido, y se está intensificando. O sea, igual es como, wow, esto lo sabemos, pero ¿qué es lo que está faltando? Porque hace mucho tiempo que nosotros estamos escuchando esto, pero Claro. hay ya que enfrentarlo realmente, y existen dos cosas básicas acá. O sea, estábamos hablando de la adaptación o del control de lo que está ocurriendo con el cambio climático, ¿ya? Bueno, el IPCC analiza la información desde un punto de vista técnico, económico, ambiental, si quieres tú, social y también científico, respecto a los riesgos y a las cosas, ¿cierto?, que se podrían originar debido al cambio climático. Y en el informe también ellos prevén un incremento de 1,5 o hasta 2 grados Celsius, grados Celsius, ¿cierto?, en las próximas dos décadas. Y si tú lo comparas con el delta que había de 1,1, que había 1,1 grados Celsius entre 1850 y 1900, que estamos hablando de 50 años, entonces tú ves que hay un incremento con respecto a esto que dicen en las próximas 2 décadas, que va a ser entre 1,5 y 2. O sea, si tú ves la diferencia, hay una razón de un 36 a un 81% de incremento en el mejor de los casos, entre comillas, ¿ya? Entonces, obviamente que eso va a generar riesgos, considerando, por ejemplo, si fuera el delta T de 1,5 grados Celsius, va a generar un incremento, por ejemplo, en las olas de calor, va a haber un cambio en las estaciones cálidas y también en las estaciones frías, va a haber una ampliación de las estaciones cálidas y va a haber un acortamiento de las estaciones frías. Y mientras que si nosotros tenemos 2 grados Celsius de delta, ahí sí que ya va a ser una afectación completa a la agricultura y también a la salud. Van a haber precipitaciones. Nosotros ya hoy día estamos viendo a nivel país y a nivel mundial
los cambios que está generando este clima, ¿ya? Van a haber inundaciones, nosotros en la misma región vamos a estar sometidos a más aluviones, incrementos del nivel del mar, vivimos en una zona costera, y eso conlleva también erosiones costeras. Entonces, hoy día, sí o sí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con ello, es que se deben reducir las emisiones de los GI, de los gases de efecto invernadero, a gran escala para poder estabilizar ya la concentración de estos en la atmósfera. Estoy hablando, generalmente uno habla del CO2, pero también hay que considerar los NOx, ¿ya? Ya. Y no sé, ¿eso me preguntaste o algo más me preguntaste? No, está muy bien lo que estás diciendo, es interesante escucharlo, porque desde el Ujú. punto de vista de alguien que sabe, que maneja cifras, eh, entonces, pero piensas que entonces que se podría quizás limitar en el fondo el avance del calentamiento global, O pero sea, tendría que, es complicado, es complicado. o sea, es que yo siento que nosotros como país y como región nos falta mucho, o sea, debe ser un tema que debe ser desarrollado en profundidad por todas las comunidades del mundo, ¿ya? No es un tema que solamente se va a tratar en algún país específico o en alguna ciudad en específica. Todos nosotros estamos viviendo acá y todos tenemos que desarrollar esto porque es un problema global. Yo siento que falta conocimiento, falta más participación ciudadana, la que obviamente en este último tiempo se ha visto obstaculizada también por la pandemia, porque no todos tienen acceso, por ejemplo, al computador para poder empezar a aportar con esto. Yo creo que debería haber un cambio de cultura, también un financiamiento especial para ello, porque entiendo yo que hoy día no existen líneas y financiamiento directo para aspectos relacionados con cambio climático. ¿Mm? Ya. Sí, se podría hacer incluso un fondo mundial para solucionar el problema. Por ejemplo, o sea, hoy día falta instalar estos temas ambientales en la población y en las instituciones, en las organizaciones en general, instalar conciencia. Hay muchas brechas, hay mucha brecha a todo nivel y también y muchos desafíos que quedan pendientes. Hoy día hay que generar un cambio cultural, sensibilizar, de modo que se pueda ya hacer algo con respecto al cambio climático, Oye, que es Elizabeth, novedad. ahora llevándolo solo a Chile, ¿tú crees que de alguna manera que el país que haya una gran centralización, haya quizás afectado el manejo del país en cuanto al medio ambiente? ¿Haya provocado quizás una mala gestión? Yo creo que sí, yo creo que sí, ¿ya? Para obtener los resultados esperados de la descentralización, primero debemos reconocer cuáles son las necesidades reales a satisfacer, desde las más críticas hasta aquellas que son parte de la gestión cotidiana. O sea, cuando hablo de la gestión cotidiana, me refiero al aseo de la ciudad, las áreas verdes, pero cuando te hablo ya de cosas más críticas, bueno, acá en la región tenemos varias que son, por ejemplo, partiendo con la escasez del recurso hídrico y también el desarrollo minero que tenemos acá en la región, el enfrentamiento al cambio climático, cómo potenciamos el desarrollo sostenible. O sea, hemos estado por tiempo escuchando el concepto de desarrollo sostenible o sustentable, con el fin de que las autoridades que lideren sepan que la descentralización no es solo traer a regiones a las autoridades, porque a veces eso se piensa, mira, traje a la autoridad, pero no es eso, sino que también deben traer la gestión, las competencias, la sustentabilidad misma. Siento que la región requiere, como te lo decía hace un ratito, requiere capacidades instaladas, mayores competencias, habilidades que nos permitan analizar en profundidad todos los temas ambientales y sociales, sin olvidar el desarrollo y la tecnología, obviamente. O sea, nosotros no podemos decir solamente nos vamos a convertir en ambientalistas, porque necesitamos un desarrollo para crecer. Y por lo tanto, yo creo que hay que implementar acciones y cambios progresivos que nos permitan avanzar hacia una óptima gestión hoy día de los recursos naturales. Muchas gracias, Elizabeth. Oye, De se nada. nos acabó el tiempo, pero de verdad muchas gracias por Muchas habernos gracias dado a esta ti. entrevista y esperamos que nos podamos encontrar en una próxima ocasión.